Pues bien, bienvenidas maestras, qué gusto saludarles de nuevo, ahora con una nueva asignatura en programación neurolingüística. La verdad, esta materia es muy bonita, la verdad es muy bonita y bueno, las actividades que relativamente les he estructurado para poder darles acompañamiento son muy suaves, son muy digeribles, entonces tal vez en la guía práctica a mí sí me gustaría ver todo lo relativo que pueden hacer aplicando la PNL, que es una construcción pues prácticamente pues muy estructurada y muy vivenciada, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ir como que trabajando mucho todo esto de la programación neurolingüística porque nos ayuda tanto personalmente como en nuestro contexto social, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Muy buenas tardes, maestra Gilma. Muy buenas tardes. Igual un gusto tenerlas aquí de nuevo. Pues vamos a ver cómo podemos ir desarrollando todo esto y espero que sea una clase muy amena, ¿ok? Entonces, pues relativamente todo esto, esta parte de la PNL se integra mucho a un bienestar, ¿no? Al bienestar propio, al bienestar de cómo me siento conmigo misma, conmigo mismo, qué puedo hacer para aperturar una nueva secuencia de cambio, ¿no? Y el cómo también esta parte de la programación neurolingüística, muy conocida como la PNL, ayuda también para la conexión con los demás, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestras vidas nos ponemos a pensar, empezamos a ver los caminos de la comunicación, en cómo vamos evolucionando positivamente con esta parte resiliente, inclusive de nuestro entorno, ¿no? Y también es como esta parte también de preguntarnos siempre, siempre, siempre si nos sentimos bien con nosotras mismas, con nosotros mismos, nos sentimos bien con nuestro entorno, con todos estos estímulos que tengo a mi alrededor, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo me coloco el día de hoy, ¿no? Entonces, la PNL ayuda pues prácticamente al arte de acompañarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, pero desde una sensibilización de nuestro estado de integración humana, ¿no? Es importante darnos cuenta en esta parte de la PNL, todo lo que tenemos que ir trascendiendo a lo largo de nuestra vida y cómo por medio de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras responsabilidades, de nuestros valores, vamos prácticamente abonando unas características dentro de esta triada que es muy selectiva dentro de la sociedad, que es lo biopsicosocial, ¿no? Desde biológicamente, qué capacidades tengo y organísticamente, en las capacidades psicológicas, cómo pienso, cómo reflexiono, cómo analizo, y dentro de la sociedad, pues, prácticamente cómo me desenvuelvo con las y los demás, cómo me integro inclusive con los sociales. Entonces, esta parte de la vida y de la construcción de la PNL nos va a ir pues acercándonos a este poder individual, este poder maravilloso, todo aquello que es espectacular y todo lo que podemos ir desarrollando dentro de nuestra cuestión individualizada para poder tener una mejor vida, ¿no? Y todo esto pues parte dentro de una integración de lo que podemos hacer y rescatar a lo largo de nuestra interpretación, nuestra trascendencia, ¿no? Entonces la PNL pues prácticamente tiene orígenes a partir de la década de los 70, ¿no? Grinder empieza a dar como que una apertura para ir como que comprendiendo las claves de la psicología, ¿no? Estaba interesado en cómo nosotros como terapeutas podemos tener un acercamiento con las personas, ir potencializando su capacidad humana y ir viendo esta parte también de la eficacia clínica de la salud mental, ¿no? Entonces Grinder en la época de los 70 empieza como que a revisar todo eso, empieza a trabajar con esta parte de los estudios de Perls, en esta parte de la Gestalt, ¿no? La Gestalt que se enfoca mucho en el aquí, en el ahora, en la terapia central en la persona, entre el ente holístico del todo es más que la suma de sus partes, en Virginia Satir, que también es esta parte de las constelaciones familiares y las terapias sistémicas, ¿no? Eh, También empieza a dar como una centralización en cuanto al raciocinio, ¿no? En todo lo que se puede ir implementando y desarrollando para comprender la capacidad humana, pero más que nada cómo los terapeutas empiezan a desarrollar una capacidad también de trabajo interpersonal y extrapersonal y cómo eso abona y construye también una vivenciación más sana, más plena y que también en su momento les da una reintegración, ¿no? Entonces Grinder pues prácticamente empieza a ver esta evolución, empieza a ir
pues prácticamente estudiando todos estos campos y justo empieza a inducir esta parte de la programación neurolingüística, ¿no? Que comúnmente se conoce como la PNL. Él empieza a hacer como que una subdivisión y una integración de todas estas variantes que les estoy comentando, pero más que nada empieza a aperturar todo lo que a lo que nosotros nos refiere, el ir ser conscientes, el ir poder caminando desde una seguridad. Y el objetivo principal dentro de la PNL es generarnos, como anteriormente lo mencioné, el bienestar, ¿no? Entonces, Grinder empieza a dar como que un origen, una interpretación, un análisis acerca de qué es lo que pasa y surge la PNL, ¿no? Y empieza para que podamos comprender un poquito acerca de esta parte de la programación neurolingüística, pues vamos a hacer una subdivisión de eso. Nos hablaba de la programación como todo aquello que nosotros tenemos en nuestro repertorio de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de nuestra tipología, de nuestro comportamiento y cómo van funcionando de forma complementaria cuando nosotros los vamos prácticamente automatizando en nuestra conciencia. Algo y un ejemplo para que ustedes vayan como que aterrizando esta parte de la programación sería todo aquello que yo ya he mecanizado a lo largo de mi vida y que en algún momento lo hago consciente. ¿Cómo? Sería, no sé, un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando alguien estornuda, nosotros decimos salud, ¿no? Entonces ahí ya tenemos en nuestro cerebro programada una respuesta a una tipología de comportamiento, ¿no? Entonces ya sabemos o mecánicamente ya programamos a nuestro cerebro a decir salud cuando alguien estornuda, ¿no? O el ejemplo también, cuando alguien les dice buenas tardes o buenos días, ustedes ya programan también, inclusive es algo bien curioso esta parte de la programación, porque muchas veces a veces decimos buenos días cuando es en la noche o buenas tardes cuando es en el día, ¿no? Entonces programamos y nuestro cerebro empieza a trabajar para ser selectivo y hacer consciente la respuesta o el tipo de comportamiento que queremos procesar, ¿no? Esto dentro de todo lo que nos programamos. Inclusive entra muy relativo a la condicionante de cuando nos levantamos temprano porque suena la alarma, ya tenemos programada esa parte de nuestra corporalidad de levantarse, ¿no? Entonces es algo que le da una intensidad a esta parte de la programación. Después viene lo neurológico. La programación integra lo neurológico, por ende incluye además de esta parte de pensamientos, sentimientos y comportamientos, un sistema nervioso central y estos distintos filtros personales que prácticamente nos dan un mapeo en cuestión a nuestra realidad significativa, ¿no? Entonces, al ser neurolingüístico, al ser esta parte de la programación neuro, empieza a integrar toda nuestra capacidad de senso-percepción, cómo escuchamos, cómo veo, cómo huelo, cómo también saboreo las cosas, cómo mis órganos empiezan a dar acciones físico-kinestésicos, ¿no? En función al tacto, en función a la sensación, ¿no? Entonces vamos mecanizando todo esto. Lo relativo de aquí es que ya tenemos esta integración de la programación y lo neuro, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con algo que ya me he programado, ya sé que voy a incluir mis capacidades sensoromotrices en la capacidad neuro, ahora toca lo lingüístico, que prácticamente lo lingüístico va a ir comprendiendo todas las diversidades, todas las tipologías de comunicación que nosotras y nosotros podemos implementar con las y los demás. Aquí se implementa mucho la tipología del lenguaje, ya sea verbal o no verbal, y cómo vamos comunicando esta parte de lo que queremos establecer con nosotros mismos y cómo lo podemos dialogar desde nuestra capacidad interpersonal y cómo lo podemos implementar con las y los demás. Prácticamente aquí vamos reestructurando muchas cuestiones de lo que también mecanizamos, como algunos recuerdos, algunos pensamientos en proyecciones futuras, ¿no? En las emociones que siempre van a estar ligadas a la PNL y los sentimientos, ¿no? Y esto nos da una adquisición a nuestro archivo emocional, ¿ok? Entonces, de manera significativa, la programación neurolingüística trabaja dentro de estas tres adquisiciones que pues cada ser humano tiene, ¿ok? Nos programamos, mecanizamos, nuestro cerebro neurológicamente empieza a trabajar y después buscamos la manera de comunicar, ¿no?
Un ejemplo bien bonito, esto también es relativo a nosotros que ya somos mayores de edad y tenemos una capacidad de evolución en nuestro ¿no? interpersonal, es cada recuerdo o cada cuestión de lo que podemos ir pues prácticamente guardando en nuestro cerebro, en el hipocampo, cómo cada recuerdo nos programa un tipo de sensación, cómo nuestro cerebro empieza a trabajar para recordar aquella etapa de la infancia y cómo a veces comentamos y expresamos como que una esencia que traemos en la actualidad, en el aquí, en el ahora, de un recuerdo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les va a sorprender, no sé, el beso de su primer novio, el abrazo de mamá en una etapa tan importante, ¿no? O algún logro, alguna meta que tuvieron en su infancia. Entonces, es aquí en donde trabaja mucho esta parte de la programación neurolingüística. ¿Y cómo lo podemos ocupar en la actualidad? Pues prácticamente desde esta capacidad racional, desde esta capacidad colectiva que podemos ir reflexionando a lo largo de nuestro desarrollo. Y más que nada, esta parte de la PNL, la etapa, inclusive ustedes como maestras y acompañantes frente al grupo, nos ayuda mucho a evocar y a también a sistematizar nuestra inteligencia emocional, cómo comparto mis sentimientos con las y los demás, cómo escucho a las y a los demás, y cómo todo esto me va dando una apertura de cambio, me va dando también una tipología de poder comprender todo esto, y prácticamente cómo voy desarrollando mi capacidad de interacción con las y los demás. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Todo vamos muy bien? ¿Vamos bien? Vamos bien, maestro, vamos bien. Bueno, por Maestro, todo bien, todo bien. Sí, Entonces, igual, por mí todo bien, claro. perfecto, muchas gracias, maestra Elizabeth, muchas gracias, maestra Isaura. Entonces, si en algún momento ustedes se dan cuenta, bueno, ya está a una hucha la gestal, y hay veces que nos decimos o nos mencionamos, ya me cayó el 20, me doy cuenta que, es porque prácticamente a veces pasa algo dentro de esta función de la PNL, ¿no? Y es muy claro, cuando nosotros tenemos recuerdos que son bonitos, e inclusive los recuerdos que son negativos, y cómo podemos encaminar y ser resilientes con eso, ahí estamos aplicando la PNL. ¿Ok? Entonces, pues es una herramienta muy importante, es algo que les va a ayudar a ustedes mucho como docentes frente al grupo, y pues en la orientación educativa, pues es algo también muy selectivo. ¿Ok? Bueno, siguiendo con esta funcionalidad, pues la PNL nos mencionan que muchas veces puede ser aprendida, puede ser modelada y casi siempre es aplicada por las acciones de comportamientos que tenemos a nuestro alrededor. La parte de la PNL aplica mucho estímulo y respuestas. Yo sé que en algún momento ustedes, al observar, no sé, a alguna persona, algún docente, alguien significativo, empiezan a adquirir algunas de esas tipologías de comportamiento. La PNL a veces se aprende por la imagen de observación, ¿no? Es como esta parte cuando ustedes empiezan a ver que tienen algún mentor, algún ejemplo como persona, y en algún momento nos decimos queremos ser como esa persona, ¿no? Nuestro cerebro trabaja y revisa esa imagen dentro de la estructuración de un bienestar, ¿no? Entonces, esta parte de nuestra capacidad de pensar, de interactuar, de mejorar nuestra capacidad de interacción con las y los demás y generar un aprendizaje significativo, también nos habla mucho de la PNL, ¿no? Desde esta imagen simbólica, mediante esta estructura, mediante esta funcionalidad integrativa, nos da una apertura también para ir trabajando prácticamente en cada uno de estos espacios que nosotros buscamos para un bienestar, ¿no? Entonces, también nos da una apertura muy significativa a la integración de la PNL para ir viendo nuestras experiencias de una manera subjetiva, ¿no? Entonces, relativamente cada una de las experiencias que nosotras y nosotros tenemos tiene un sentido, conforma un tipo de pensamiento, les da una tipología de actitud y aborda un tipo de sensación, ¿ok? Entonces, al ser subjetivo, las experiencias también nos empiezan a dejar una cuestión de trabajo para ir programando todo esto, para ir guardándolo y para ir comunicándolo, ¿no? En muchas veces, e inclusive aquí entra mucho, por eso les digo que trabaja mucho la inteligencia emocional. Si yo sé que soy una persona que tiene un carácter fuerte, y una experiencia pueda ser muy rigurosa o muy intensa para mí,
la forma en la cual voy a comunicar esto, pues si es mi carácter muy fuerte y no he pues prácticamente manejado la inteligencia emocional, planteando esta parte introductoria de la PNL, mi respuesta va a ser mecánica y muy dinámica a expulsar, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? O esta característica de explosión, ¿no? Pero si empezamos a trabajar esto, y aquí es lo relativo de la guía práctica, si empezamos a reflexionar esto de, mi carácter es así, yo soy de carácter fuerte y a veces me expreso de esta manera y a veces no me siento bien haciéndolo, es donde trabajamos mucho esta parte de la PNL. ¿Cómo podemos programar de nuevo nuestra capacidad de poder comunicarlo, pero de una manera más asertiva, una manera que suavice todo esto, una manera que me haga sentirme bien, expresando obviamente mis sentimientos, pero que no tenga una secuencia o algún daño significativo para con las y los demás, ¿no? Entonces, cada experiencia pues es única, cada experiencia tiene un tipo de sensación y actitud, pero trabajándolo desde la PNL nos da una apertura al cambio, ¿ok? Obviamente para eso debemos de ir entrenando todo lo que queremos ir reconociendo, todo lo que nos tiene que dar un ámbito de mucho trabajo personal e interpersonal y prácticamente lo haremos realidad en nuestra construcción de vida cuando podemos ir pues prácticamente palpando estos deseos, cuando podemos ir reintegrando todo esto y el significativo o la acción más significativa sería nuestra metodología en la actitud, ¿no? Entrenarnos en esta parte de la PNL es muy simbólica, es muy adaptable, pero siempre es desde la apertura, siempre es desde la secuencia, siempre es desde todo lo que yo pueda ir revisando y también es ver el panorama y la perspectiva que me vaya a llevar a esta parte de la PNL, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues es muy relativo todo esto, es muy contrastado, podemos ir viendo que con esta parte de la PNL podemos ir construyendo nuestro conocimiento en función del aprendizaje y aquí entra mucho también esta parte de lo que les mencionaba de la experiencia significativa. En esta parte de nuestra creación de las estructuras cognitivas, nuestro cerebro va trabajando mediante la capacidad de ir transformando todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor e ir reintegrando la información. Mediante esta función, mediante este principio cognitivo, empezamos a ir asumiendo enfoques dinámicos del aprendizaje para poder ir integrando esta pues, capacidad cerebral y más que nada dar una apertura a los sistemas neurológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar mucho significado a todo esto que es neurolingüístico? Desde nuestra apertura de vida, desde nuestra, pues prácticamente desde nuestra perspectiva de cómo vemos la vida, de cómo llevamos un contraste de lo que podemos ir haciendo y prácticamente cómo podemos ir revisando mucho la apertura y conocimiento. Ok, muchas gracias, maestra Elizabeth, por la notificación. Ya lo tomo en consideración, ¿no? Entonces, algo muy importante de todo esto de la PNL es que para las personas nos apertura una enseñanza y aprendizaje, ¿no? Tal vez sería algo simbólico y regreso a esto a lo simbólico porque imagínense, si ustedes tienen una capacidad de practicidad hacia la PNL con mucha frecuencia, con mucha relatividad, van a ver que las personas que estén atrás de ustedes, a un lado de ustedes o muy cercano a ustedes, van a ir viendo ese cambio significativo y van a ir adquiriendo también capacidades significativas para tener una acción social, para ir revisando su libertad con estos valores y cómo poder convivir con esta parte también de movimiento que va centralizándose en nuestro darnos cuenta y más que nada la apertura de nuestro cerebro para ir reconociendo todas estas partes de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo esto nos va a ir dando un proceso de comunicación. La PNL pues trata también de ir revisando todo lo que nosotros queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar, cómo me voy a comunicar también a mí mismo, a mí misma, la dinámica de esta estructura organizativa que en algún momento me va a servir, ¿no?
Y detalladamente empiezo a dar como que una flexibilidad, una asertividad. Imagínense ustedes tener también esta parte de un rapport, una flexibilidad también de ir comprendiendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos responder hacia todos estos estímulos que en su momento se van a poner o van a estar muy relevantes a nuestro día a día, ¿no? Construir pues nuestra personalidad es un tema muy interesante, es un tema también muy difícil, también se vivencia mucho lo que categóricamente pasa en la educación de los padres, ¿no? De cómo fui criado por mis padres, de cómo fui adquiriendo una noción de interpretación y cómo ahora tengo una caracterología, un tipo de personalidad y cómo voy mejorando o voy también a inclusive a veces dándome cuenta de algunas acciones que me están dificultando mi característica individual y cómo busco las mejores y nuevas opciones que me van a ir llevando a la felicidad, que prácticamente es lo que va trabajando en la programación neurolingüística. ¿Ok? Entonces, pues sí, forma parte importante, forma parte muy autónoma, forma una integración muy interesante para poder ir revisando esta parte de la PNL. El usarla y el implementarla nos da una apertura para ir comprendiendo, para ir desarrollando la funcionalidad, para ir también adquiriendo nuevos sucesos, nuevos acontecimientos, nuevas experiencias subjetivas, que en su momento pues van a dar pues muchos resultados viables en nuestra construcción. ¿Ok? Ahora bien, para hacerlo un poquito más ameno, un poquito más participativo, bueno, sí, esto también es muy relativo. Si ya han revisado el texto, ya han leído parte del contenido temático. De hecho, es un texto muy digerible. Es este y el de la guía práctica que les dejé. Son muy prácticos desde la introducción y desde esta parte de la guía práctica en donde ustedes van a ir efectuando cómo poder ir adquiriendo estas habilidades, cómo poder ir desarrollando algunas nociones o algunas aperturas del cambio, pues son muy simbólicos, ¿no? Pero para hacerlo un poquito más participativo y si no han revisado el texto, pues igual no pasa nada porque también es todo desde la experiencia individual y subjetiva, pero ¿cómo creen ustedes, maestras, que la PNL va trabajando dentro de nuestro cerebro? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que se les acerca con esta relación de la programación neurolingüística con nuestro cerebro? Profe, yo le di una leidita el otro día así y me fui hasta el final y vi que hay algunas técnicas y me enfoqué precisamente en una sobre que hablaba de si cuando eras niña, ¿no? Si te pasa relativamente algo, cómo tú vienes trayendo hasta la actualidad ese pequeño, esa pequeña programación, más bien, es como una programación, ¿no? Que puede afectar a la actualidad. Pero hay muchas técnicas y una de ellas les decía, aplícalo, ¿no? Si a ti te pasó, vamos a suponer, te caíste de una bicicleta cuando estabas chiquita y tienes ese miedo a volverte a subir. Entonces, si tienes que decir, no, yo sí puedo, y programarte de ese error o de ese miedo que tienes para poder sobresalir adelante. Y luego me puse a ver otras técnicas, entonces efectivamente, como usted dice, no nos podemos quedar con ese terror, ese miedo, sino también podemos programar a través de técnicas, de motivaciones, para poder afrontar ese que teníamos o tenemos programado ya en nuestro cerebro y cambiar totalmente. O sea, a volver a hacer algo que nos borre por completo. Es como a la computadora, ¿no? Le metes vamos a meterle unos comandos para eliminar aquello y volver a activar algo que te puede favorecer más adelante. Exacto, maestra Isaura. Y me gusta mucho cómo ancla este ejemplo. La relación de nuestro cerebro, por eso les decía yo hace rato, ¿no? Desde nuestra infancia podemos ir programándonos cosas relativamente que tal vez en algún momento fueron muy bonitas, pero que en algún momento no. Y tomando este ejemplo de algún miedo, de alguna fobia, hay una técnica, bueno, estas técnicas que nos platica mucho la introducción a la PNL, esta parte es como de sensibilización, de integración. Pero hay una técnica que es bien bonita que se usa mucho en esta parte del acompañamiento psicoterapéutico que se llama desensibilización sistemática.
Esta parte de la desensibilización sistemática nos ayuda a ir programándonos a nivel personal, alguna cuestión que en su momento nos está causando mucho ruido, digamos, miedo a las alturas, ¿no? Esta parte de la sensibilización sistemática nos ayuda a ir programando a nuestro cerebro, a ir coordinando toda la información que me va a ir relativamente bajando la ansiedad, me va a ayudar tal vez en algún momento a quitarme el miedo a las alturas, pero siempre todo es paulatinamente. Se dice sensibilización sistemática porque lleva un sistema cronológico. O sea, no vamos a llevar a la persona de lleno a una cúspide de 20, 30 metros porque le va a dar mucho miedo, sino que vamos a ir avanzando de poco en poco para que esa persona vaya programándose de que no da miedo ver las alturas y desde esa metodología ir avanzando, que prácticamente es como yo programo a mi cerebro, como yo le doy la indicación a mi cerebro, como desde mis sensaciones, percepciones y movimientos voy también aperturando este cambio y cómo voy comunicando una seguridad. Es muy diferente si, bueno, relativamente aquí hago la comparativa, ¿no? Va a ser muy diferente la respuesta y pues la simbolización. Si a alguien que le tiene miedo a las alturas, la llevo a una altura y la acerco a esa parte, pues la primera señal programada es, tengo miedo a las alturas, me he programado eso toda la vida y me va a dar miedo, lo que voy a hacer, me voy a aferrar a algo para no caerme, me voy a ir como que quedando sin sangre en la circulación de mi capacidad corporal. Pero ahora, si hacemos esta parte de la sensibilización sistemática utilizando la programación neurolingüística, es, pum, por partes voy viendo que baja la tensión y cuando llego ya a la meta final o a la parte en donde ya me da miedo, pues tal vez la respuesta es diferente, la respuesta es más de, pues no me pasa nada, no me voy a caer, es algo simbólico y es ahí donde vamos adquiriendo capacidades y experiencias subjetivas nuevas, ¿no? Entonces, el cerebro, al ser un órgano muy importante, el cerebro prácticamente desde lo que estoy diciendo ahora, desde lo que ustedes están diciendo, empieza a captar, empieza a aprender y empieza a reintegrar esta apertura de conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, es aquí en donde nosotros podemos, inclusive es algo bien bonito. No sé si en algún momento ustedes, no creo, no pienso que sea así, se han mentalizado o se han programado de, híjoles, no quiero ir a trabajar y me voy a sentir enferma el día de hoy, ¿no? Cuando a veces lo repensamos y lo hacemos mucho, nuestro cerebro lo programa que automáticamente ya nos empezamos a sentir mal, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces relativamente pasa, ¿no? Las conexiones sinápticas y esta parte de la información que nosotros transferimos de nuestro cerebro a nuestro organismo, pues relativamente empiezan a generar impulsos inconscientes. Se hacen unas proyecciones, conexiones neurológicas que en su momento se van desarrollando en lo que nosotros queremos intensificar, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo importante y lo más habitualizado dentro de la relación de la PNL con nuestro cerebro. ¿Ok? Me gustó mucho esta parte de lo que habló usted, maestra Isaura, de cómo se puede ir optimizando toda esta integración y cómo podemos ir rescatando esta Y viéndolo, apertura. esto es, profe, como cuando decimos, ¿no? El poder de la mente, ¿no? Habíamos escuchado o hemos leído algunas frases, ¿no? El poder de la mente es grande. O sea, es parte de esta programación. No había yo escuchado bien esta, hacía, bueno, mi director tiene un doctorado en programas, creo algo así llevo, y siempre nos hablaba, es que la neurolingüística, y es que y entonces yo cuando empecé a leer, dije, ay, sí es cierto, es una materia muy bonita. Entonces, y hablando de todo esto, y cuando el poder de la mente, sí, es muy importante, y por eso mucho, yo lo veo con mis niños, ¿no? Es que no puedo, es que no puedas, intenta. Y hace, ay, sí lo podíamos, viste, es que no has intentado hacer cosas, es que no me gusta, no me gusta. Si no lo pruebas, nunca te va a gustar, porque ya tu mente dice, no me gusta, no me gusta, y hasta que no lo pruebes y sientes algo diferente, no vas a poder cambiar esa actitud hacia la comida, hacia esas cosas. Claro, y inclusive desde esta frase tan importante, tan intensa que usted nos menciona, maestra Isaura, el no puedo muchas veces nos va programando a decir ya no puedo, es prácticamente no hacerlo, ¿no? Entonces, ese no puedo lo podemos simbolizar, trabajar y cambiar en no puedo intentar, pues a ver qué pasa, ¿no? Que son sinónimos que también pueden ir aperturando también a que nuestro cerebro vaya intensificando
y también adquiriendo la habilidad de poder recepcionar y aprender desde algo que sea curioso o algo que se nos esté presentando en la cotidianidad. Pero esta palabra no puedo, no quiero, no me gusta, pues en automático nos dice eso. Es como en la comida. No sé si veamos una comida tal vez que, o un alimento que tal vez vemos que no está tan rico y dice, ah, no, no me gusta. Y lo hemos probado y ya nos estamos programando que no nos gusta, ¿no? Y eso pasa siempre en toda la vida, ¿no? En todo momento, en toda la situación que podamos ir contemplando, ¿no? Entonces, es algo bien relativo, es algo muy interesante para poder ir trabajándolo. La verdad, esta materia de la PNL, pues sí les va a ayudar mucho a sensibilizarse como parejas, bueno, como parejas si tenemos matrimonio, como docentes, como personas sociales, como mi papel de ser madre, como papel de ser hermana, ¿no? Entonces, es como que, bueno, y por eso en la guía práctica van a realizar esto. ¿Cómo aplicarían la PNL en su cotidianidad? Siendo mamás, siendo maestras, siendo esposas, ¿no? Porque a veces podemos ser un amor con el marido y todo, y después con las otras personas ya no, y no sé, empieza a haber como que un cambio bien relativo dentro de lo que nos vamos programando. Entonces, o viceversa, ¿no? Somos un amor con las personas y luego con el marido, ¿no? Entonces, ahí también lo relativo y lo que tenemos que ir es esta parte de la PNL, No, ¿no? ahora que ya hablas sobre esa programación, bueno, ya aprovechando, porque ya la quiero empezar a poner ahí en práctica. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo de la guía Bueno, yo práctica, tengo la idea, no sé. sí, les aterrizo muy bien el ejercicio que vamos a ir desarrollando. La guía práctica es en función a la cotidianidad, pero revisando todos nuestros escenarios sociales, ¿no? Bueno, en casa tenemos un rol, que es el rol de ser esposa, ¿no? Si tenemos marido, ¿no? ¿Cómo soy con mi marido? Aquí también es como hacer un contraste. ¿Cómo es siendo mi situación de vida esposa sin aplicar la PNL? ¿Y cómo transformaría ahora lo que hago aplicando la PNL? No sé, se me ocurre tal vez siendo el ejemplo de siendo padre, ¿no? Y tengo un hijo. Tal vez ya son las 8 de la mañana y mi hijito se tiene que levantar y desde mi cotidianidad, siendo pues dentro de esta unicidad sin aplicar la PNL, llego y levanto a mi hijo de apresuradamente, oye, ya son las 8, levántate, ya vamos a llegar tarde. Ahora, ¿cómo comunicaría yo utilizando la PNL esto, no? Sería, hijito, levántate por favor, ya es hora de levantarse para poder ir a la escuela. O sea, es darle un simbolismo y programarnos a nosotros como, bueno, en este escenario social siendo padre, cómo yo voy a reflexionar y también aperturar un cambio con lo que quiero hacer con las y los demás, ¿no? Entonces, el ejemplo está claro, la guía práctica es como es, si me levanto en la mañana, pues cómo me programo. A veces nos levantamos y decimos, sí, no me quiero levantar. Ahora, ¿cómo utilizaría la PNL? Tal vez motivándome, tal vez haciendo un ejercicio práctico. No sé si me voy a entender. Es esta guía práctica, tal vez es de lo que yo también pueda aplicar utilizando la PNL. Y ahora, ¿qué hago si Ah, desayuno? ok. Si desayuno, si no desayuno, cómo me Puedo hace. aplicar, por ejemplo, igual alguna técnica, ¿no? De las que vienen ahí al final, vienen algunas Exacto, ahí, también puedo, ¿no? Sí. Por exacto. ejemplo, en la escuela, por aplicar una. Exacto, y justamente a eso iba yo. Dentro de la función escolar, ¿cómo llego en el salón de clases? Si llego con un buen estado de ánimo, si llego saludando armoniosamente. Es que se den cuenta, ahorita es relativo de, me doy cuenta cómo practico la cotidianidad sin usar la PNL. Ahora, ¿cómo voy a hacer una guía práctica utilizando la PNL? Entonces, si llego a la escuela y digo buenos días, alumnos, y nada más, ahora, ¿cómo utilizaría la PNL? Porque el objetivo principal de esta parte de la PNL es encontrar nuestro bienestar y sentirnos felices con nosotras, con nosotros mismos, y relativamente esto, contagiarlo con las y los demás, ¿no? Es ahí donde también yo veo la importancia y todo lo relativo para poder ir evolucionando e ir trascendiendo también lo que queremos comunicar. E inclusive también entre esto, que es un ejemplo también muy vago, que a veces nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Y a veces decimos, bien, pues comunícalo a tu cara porque no te ves bien, ¿no? Entonces es ahí donde le damos el... Pues sí, entonces, que muy, muy involucrado sobre esta distribución, ¿no?
Entonces, aquí en todo lo relativo, la guía práctica va a ser dentro de esto. De hecho, les dejé el otro material que está bien bonito también porque vienen algunos ejemplos, algunos modos de contestar, algunos ejercicios también que nos van a ir ayudando para ir haciendo la guía práctica. Y de ahí se pueden ir acompañando también. Y también viene en el texto algunas frases que muchas veces nos decimos, como el no puedo, como el no me gusta, como el no lo quiero hacer, y cómo podemos transformarlas para ir programando a nuestro cerebro a que escuche algo diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando, y como va a ser una guía práctica, pues es no sé, relativamente a los escenarios sociales que ustedes quieran trabajar, ¿no? Y pues los diferentes roles que porque siempre estamos en un constante. Bueno, inclusive el ejemplo está muy claro. En estos momentos, pues yo tengo la función de ser docente frente a grupo en pantalla digital. Al rato voy a estar en la calle, ya no voy a ser el docente, sino que voy a ser un integrante social más, ¿no? Puede asomarse o alguien, pues, no sé, atravesarse a mí cuando voy a entrar al semáforo y me toca en verde, y cómo le voy a contestar, pues quién sabe, es donde vamos a ir trabajando todo esto. Exacto, entonces, o es desde todo esto habitualizado, o puedo llegar a la casa y estar, bueno, no sé, con mis hijos, con mi esposa, esposo, ¿no? Y ahora ya tengo el papel de ser esposo y cómo voy anclando pues prácticamente mi escenario social en esa tipología, ¿no? Porque prácticamente siempre estamos en todos lados y en cada lado pues, interpretamos un tipo de personalidad, pero ahora es ver cómo aplicaríamos la PNL para que todo esto nos dé un bienestar, nos dé una comodidad y no nos sintamos pues en algún modo pues mal, ¿no? Que relativamente a veces pasa cuando llegamos enojados o enojadas y contestamos algo que no nos agrada y ya luego nos damos cuenta de que no era tan grave la situación y estallé, ¿no? Entonces ahí es donde también entra mucho esta parte de la inteligencia emocional, ¿ok? Muy bien, entonces... Profe, otra pregunta antes que prosiga. Entonces, esta guía práctica lo podemos ir haciendo, por ejemplo, una hoja con todo lo que, por ejemplo, sin la PNL y con la PNL, o en un cuadro, ¿cómo lo quiere? Podría ser así como usted lo menciona, una sin la PNL y una contrastándola con la PNL, ¿no? O pueden hacer el cuadro simbólico donde ponen pues esta parte del crono, de qué tipo de escenario social están entablando, una utilizando la PNL y una sin la PNL, para que vean la diferenciación y vayan, ¿ok? Ok, pero este no es como un cronograma, no lleva fecha, no lleva nada, sino, por ejemplo, actividades cómo puedo ir cambiando, ¿no? Exacto, sí, maestra. De todos modos, ahorita lo vamos opinando. Ya nos queda menos de un Maestro, minuto. perdón, Sí, Ok, maestra. gracias. lo que comentaba ahí mi compañerita Isaura, podría ser como un cuadro comparativo, ¿no? Donde Sí, sí. estamos, por ejemplo, programadas sin la PNL y otra donde nos programemos con la PNL, como... Muy bien, continuando entonces, maestra, sí, se puede hacer dentro de este cuadro comparativo, dentro de la aplicación, sin la PNL, con la PNL, para poder ir desarrollando cada una de estas potencialidades. Lo interesante de aquí es cómo ustedes van a ir rescatando, pues prácticamente su capacidad personal en los diferentes escenarios sociales, como le decía la maestra Isaura. Entonces, pues puedo ir poniendo los roles que yo ocupo dentro de mi distribución social y cómo eso lo puedo ir desarrollando y abonando utilizando la PNL, ¿no? Eh, Les decía ya hace ratito, ¿no? El ejemplo claro sería, no sé, cómo entro al salón de clases, estoy impartiendo sesión frente al grupo y cómo es mi respuesta con ellos dentro de ese escenario social sin la PNL y cómo lo podría yo, no sé, darme cuenta dentro de lo que ya estoy redactando, cómo podría yo aplicar la PNL para poder contrastar y sentirme mejor, sentirme más a gusto con lo que puedo ir desarrollando con esta parte de la programación neurolingüística, que a fin de cuentas nos va a ir ayudando también para irnos dando cuenta de algunas funciones de nuestro comportamiento, de cómo vamos relacionando nuestra capacidad cerebral y cómo podemos ir adquiriendo inclusive nuevas habilidades, nuevas sensaciones, nuevas percepciones inclusive de nuestro campo exterior, ¿no?
Entonces, es lo relativo que vamos a ir procesando y vamos a ir desarrollando a lo largo de la guía práctica, ¿ok? No sé si me iba a comentar algo más, maestra Elizabeth. Bueno, vamos a darle acceso aquí hacia los Eso demás. dice, es que Sí, a ver, maestra no sé si Elizabeth. es mi internet, pero es que se corta bastante. No sé si es mi internet, pero como que se corta mucho y se queda paralizado y así. Casi no logro entender lo que me está diciendo. Ah, ok. Bueno, tal vez sea la intensificación aquí de las señales. A veces están fallando mucho y se pone muy relativo. Bueno, ¿ahora me escucha bien, maestra Elizabeth? Eh, Así pues, y ok. se corta. Perfecto, maestra Elizabeth. Entonces, todo esto lo A lo relativo mejor que... es su internet de la maestra. ¿Se escucha bien ahorita? Ok, sí, es que a veces se altera mucho la intensidad del audio o esta parte independientemente de la conexión, ¿no? Y luego, pues la verdad sí se va distorsionando mucho, ¿no? Pero bueno, esta parte de la integración, pues tiene que ser muy relativo con esta parte de la PNL dentro de la practicidad y cómo lo puede ir realizando. Les mencionaba yo hace un momentito, que en el segundo material, el segundo texto que yo les compartí, viene esta parte de la guía práctica de la PNL, en donde nos dice que prácticamente no van a ser todo como la guía que está ahí, pero son algunas funciones que nosotros y nosotras podemos ir rescatando para ir mejorando nuestra cotidianidad en los diferentes espacios de protagonismo social en los cuales nos vamos a involucrar, ¿no? Pero es relativamente algo dentro de esa secuencia que van a ir haciendo, ¿no? Van a ir reintegrando cada una de estas partes dentro de la PNL y lo que no pueden ocupar dentro de la PNL. Entonces, la guía práctica es eso. Pueden hacer un cuadro comparativo, pueden hacer inclusive un semblante dentro de un escenario de lo que ustedes hacen en el transcurso del día y ahora simbolizarlo o decir y mencionar, ahora si utilizaría yo la PNL, haría o cambiaría esto. No sé, entonces ustedes van a ir como que desarrollando el contenido funciona esto, ¿ok? Que prácticamente nos va a ir abonando mucho en nuestra capacidad como personas, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de esto, de lo que vamos a ir haciendo dentro de la guía práctica. Hasta ahí, pues ya yo ya más o menos lo entendí ya, pues así está bien. Gracias. Ok, maestra Saura, pues bueno, eso es lo que se va a ir trabajando y todo esto también tiene como que una relatividad. Está bien bonito porque la parte introductoria nos da como que esta función de el cerebro y la PNL, el cerebro y la representación, el cerebro y la estructura de la mente, el cerebro y la educación, ¿no? Entonces ahí también es como que ir revisando nada más introductoriamente como que esta parte importante de las ideas fuerza. Por eso también la infografía, para que ustedes vayan rescatando cada una de estas puntualizaciones que nos van a servir para ir desarrollando mucho la capacidad de la practicidad cuando hagan la guía. Ahora bien, el segundo texto nos va a ir ayudando pues prácticamente a ir conociendo toda esta unicidad. De hecho, la próxima semana vamos a ir comentando más acerca de la guía práctica para que no se vayan con dudas y vayan aterrizando pues los puntos estratégicos. E inclusive si ya tienen algo avanzado para la próxima semana en función a la guía, me pueden ir enseñando, les puedo dar la opción de compartir pantalla para que vayan dejando sus ejemplos de qué es lo que están trabajando y ya pues serían unas mínimas sugerencias que les podría yo procesar para ir pues prácticamente aterrizando toda esta universidad, ¿sale? Entonces, no es tanto complicado. Tal vez lo complicado sería cómo nosotros nos daríamos cuenta de lo que hacemos y cómo podríamos aplicar la PNL para ir resolviendo algunos inconvenientes o cómo ir mejorando inclusive algunas funciones actitudinales. ¿Ok? Sí, Perfecto. profe. Ok, ¿algo más que quieran abonar, algo más que quieran comentar acerca de la PNL y el cerebro, que tal vez sea desde un marco experimental o desde un marco dentro de lo que me ha pasado o lo que he revisado? No, profe, ya yo entendido.
Ah, sí, ya pasó, ¿no? Entonces, bien, la PNL también tiene una integración en las funciones psicológicas. Aquí, si estamos hablando dentro de las conexiones sinápticas, desde el trabajo de de estos neurotransmisores y todas las conexiones que nos dan la tipología de comportamiento, también la PNL trabaja con esta función psicológica, ¿no? En cómo nosotros nos damos como que certeza y conciencia e inconsciencia acerca de la percepción que van influyendo en nuestros sentidos, entre esta manera de cómo es mi experiencia y cómo voy desarrollando mi capacidad de reintegración. Con respecto a lo psicológico, la PNL siempre va a ir trabajando con una parte bien importante de nuestro organismo cerebral también, que es nuestro órgano del hipocampo. El hipocampo va a ir trabajando, bueno, el hipocampo y la amígdala, que también tienen una relación muy significativa y están siempre muy ligadas, el hipocampo siempre va a ir trabajando en nuestra memoria, nos va a dar un proceso de entrada y de salida, y por ende la amígdala, que es la que se encarga también de ir como que, y esta parte del sistema límbico, que se encargan de ir procesando las sensaciones, emociones y pensamientos, nos van dando la determinación de la circunstancia en la cual me encuentro. La psicología dentro de la PNL nos da un postulado acerca de cómo vamos desarrollando aproximadamente nuestro pensamiento y cómo todo desde los conocimientos cognitivos, desde esta parte de cómo resolvemos nuestras situaciones de la vida diaria, nos da una operación metodológica de manera intelectual, porque vamos adquiriendo una experiencia, vamos buscando las herramientas necesarias y más que nada, cómo nosotros buscamos la apertura en función a la oportunidad, ¿no? Hay una parte también bien interesante que nos dice esta parte de la sensibilización, que cada espacio que nosotros tenemos es una oportunidad, ¿no? Entonces vamos dando un lenguaje y vamos desarrollando pues prácticamente resultados en cuanto a la expresión psicológica, en cómo nos vamos preguntando también qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, cómo puedo desarrollar tal vez alguna apertura para ir comprendiendo lo que necesito, para ir profundizando dentro de mi responsabilidad, ¿no? Y la psicología, dentro de la PNL, va a ir representando también, hay una parte del psicoanálisis que nos trabaja de la parte de la estructura psíquica, que es el ello-yo y el super-yo. Entonces nos va a ir mecanizando mucho entre lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer, cómo lo puedo simbolizar y cómo me va a reintegrar esto pues prácticamente un bienestar sobre lo que relativamente esté procesando. La psicología entra en una parte muy importante para ir también armonizándonos dentro de lo que yo quiero hacer, dentro de cómo me gusta ir reflexionando todo lo que tengo en acontecimiento. Y hay una parte representativa dentro de la PNL también que nos da pues prácticamente una acción, ¿no? Hace rato comentábamos un poquito acerca del desarrollo dentro del ciclo vital de nosotras, de nosotros, en donde con el paso de los años nosotros vamos obteniendo un cambio de comportamiento, ¿no? Porque nos vamos programando, porque vamos adquiriendo nuevos pensamientos, porque vamos comprendiendo y aprendiendo en cada instante, ¿no? Entonces vamos viendo una parte en donde nos ponemos disponible la información, en el cual en determinados momentos también vamos adquiriendo mucha autonomía, vamos mezclando algunas características que van reflexionando mucho en nuestra capacidad de adaptación, como las emociones, sentimientos, comportamientos, ¿no? Y cada eso nos da pues prácticamente una comprensión para ir viendo todo lo que nos va a ir pues prácticamente descubriendo nuestra potencialidad como personas, ¿no? Entonces, esta parte de las representaciones también de la PNL es cómo nosotros somos pacientes, es cómo nosotros también centramos la atención con lo que tenemos a nuestro alrededor, es cómo nosotros nos damos la oportunidad también de sentir, de interactuar con el mundo exterior, cómo prestamos nuestros oídos, cómo ayudamos a las demás personas, en cómo también yo, desde mi autonomía, desde mi individualismo, me voy escuchando, voy sintiendo cada una de las partes de mi cuerpo,
cuerpo, de todo lo que voy revisando también, que me duele, que no me duele. Y a veces esto nos va dando también una naturaleza dentro de lo que estamos haciendo nosotros para poder resolucionar nuestros conflictos, de lo que estamos haciendo nosotros para poder interactuar con nuestras emociones, ¿no? Y en automático, aquí ya cuando ya somos muy relativos a todos estos cambios significativos, vamos instalando poco a poco en nuestra cavidad organísmica emociones que en algún momento van a ser muy positivas en función a estos entornos que podamos pues prácticamente desarrollar. Entonces, también aquí es muy habitualizado toda esta gran diferencia entre las emociones y sentimientos, en cómo las podemos expresar y reaccionar, pues para prácticamente en cuestión a todo lo que podemos ir haciendo, ¿no? Entonces, hay una parte también bien importante dentro de esta fundamentación de la PNL, en donde los ejercicios vivenciales, dentro de lo que nos decía también la maestra Isaura, es cómo yo voy sensibilizando, cómo yo voy cambiando, cómo yo voy aperturando también algunas cuestiones que me van a ayudar a poder generar frutos en mi interior y prácticamente cómo voy anclando cada uno de estos aspectos a una manera de vivir un poquito más sana. Aunado a esto, dentro de la psicología, dentro de las representaciones que podemos ir implementando con la PNL, entra mucho en la parte de la orientación educativa, en cómo podemos contrastar toda esta parte educativa con la cuestión de la programación neurolingüística. Vygotsky, Chomsky-Vygotsky, exponentes dentro de esta parte de las escuelas dentro del proceso cognitivo, nos mencionan que nosotros aprendemos dentro de una construcción experimental. Siempre estamos construyendo, tenemos un aprendizaje constructivista que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? La existencia y a través de todo esto que hacemos, vamos pues prácticamente identificando nuestras fortalezas, habilidades, construcciones, representaciones mentales. Con todo esto, pues vamos viendo qué objetivo vamos a seguir. Entonces, esta parte del conocimiento, pues les decía yo hace ratito, el conocimiento es inagotable porque en cada momento estoy aprendiendo, cada espacio dentro de la sensibilización es una oportunidad y por ende, pues vamos pues prácticamente influyendo nosotros también como personas con las demás para con nosotros, y vamos significando prácticamente cada uno de estos campos. Esta parte de lo neurolingüístico nos ayuda mucho en los contextos pedagógicos porque no siempre ofrecemos una disponibilidad para desarrollar inteligencias. Pero en muchas ocasiones podemos observar que las y los pequeños tienen un potencial tan vivenciado que se programan y empiezan a integrar de manera asertiva todo lo que pueden ir desarrollando. Esta parte de la PNL, cuando somos docentes, pues nos ayuda también a ir desarrollando inteligencias interpersonales para ir fusionando muchas cuestiones de los trabajos, nos ayuda también a comprender cada uno de los aspectos educativos. Hablaba yo mucho y hablo mucho de un mapa curricular, que el mapa curricular también nos sirve para ir adaptándonos a las necesidades educativas de las y los demás, y prácticamente en la actualidad, pues esto se va representando mucho en función al acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir implementando? ¿Cómo podemos ir desarrollando todo esto? Y cómo la PNL nos ha, hasta el día de hoy, nos ha ayudado mucho para ir integrando la capacidad, a ir generando humildad, a ir generando mapas cognitivos, a ir integrando cada uno de estos niveles que nos van a ir ayudando, pues prácticamente a desarrollar actividades de sensibilización, actividades que van sustentando un marco conceptual, actividades que me van a ir aperturando un tipo de conocimiento, ¿no? Y cómo la experiencia del aprendizaje va a ser mediado a toda la experiencia que nosotros y nosotras podemos hacer. Hay algo también que trabaja mucho en esta consideración de la PNL que se llama estímulo y respuesta, y desde la psicología conductual también es muy habitualizada de todo lo que nos programamos, ¿no?
Y el ejemplo más bonito y más claro también que yo siempre estructuro dentro de cómo nos programamos ante algo conductual es el semáforo pues, de los coches, ¿no? En automático, si vemos un verde, nos programamos y ¡pum! Ya debemos pasar. Si vemos un amarillo, pasamos con precaución. Y en automático, si vemos el color rojo, nuestro cerebro ya programa esa simbolización y nos dice, ya no puedes cruzar, ¿no? Entonces, algo también que quiero que ustedes tomen en cuenta y que también lo lleven mucho a esta parte de la guía práctica, es cómo también ustedes reciben los estímulos que tienen a su alrededor y cómo también eso les ayuda o a veces no a su tipología de comportamiento, ¿no? Recordemos que nuestro organismo trabaja mediante esta parte del cerebro, el cerebro recepciona, el cerebro escucha, ¿no? El cerebro también empieza a interactuar, el cerebro responde, ¿no? Entonces, el estímulo y respuesta también nos va a ayudar a revisar mucho lo que nosotros podemos y nosotras podemos hacer acerca de la practicidad de la PNL, ¿no? Entonces, yo les decía hace ratito con el ejemplo de la maestra Saura, yo ahorita tengo el rol de ser docente, al rato voy a estar en el ente social, si alguien se me pone enfrente de mí, cuando a mí me toca el color verde, y pues voy a tener reacciones emocionales, voy a tener reacciones comportamentales y voy a comunicar. Ya sea que no diga yo nada, pues ya es un ente comunicativo o que estalle independientemente de la situación o si fue un accidente o todo esto. Entonces, ese estímulo que yo pueda encontrar afuera me va a mí a representar en una función de comportamiento, que es lo que comúnmente también nos pasa desde cuando no obedecen los alumnos en el salón de clases, que es un estímulo que tal vez nos va a dar un tipo de comportamiento para poder, no sé, otorgar un poco más de autoridad, de frenar lo que estén haciendo y por lo que no están prestando atención. Y cada una de esas partes, pues también es muy representativo. Entonces, esta parte nos da una función de mediadores, una función de aprendizaje, una función de, pues prácticamente modelando algunas actitudes, algunos pensamientos y algunos aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí también debemos ir revisando todas estas operaciones y estrategias y técnicas de activación que podemos realizar en función a la programación neurolingüística, utilizando nuestra función cerebral, el ente psicológico, la función educativa, los campos representativos y en estas operaciones pues siempre va a estar la de ir revisando, identificando también qué me genera ese estímulo, comparando los resultados en cuanto a la practicidad de la PNL, analizar, ir sintetizando, clasificar, codificar también la información, ¿no? Y la diferenciación también de lo que puedo ir yo pues prácticamente relacionarlo con todo lo que pueda ir pues prácticamente experimentando. Algo también dentro de esta practicidad está mencionado también desde un principio y esta parte de lo neurolingüístico conecta mucho con las sensaciones, emociones y pensamientos. En cómo yo voy utilizando nuestra capacidad de senso-percepción, cómo escucho, cómo hablo, cómo observo, ¿no? Qué movimientos, cómo voy a ir interactuando también con el tacto. Entonces, esta parte nos va a dar como que una programación muy estructurada para poder ir revisando cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, desde lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, vamos a ir revisando la integración de la PNL y cómo también nos da una tipología y una apertura de cabello, ¿ok? La relación del cerebro pues ya está muy sistematizado, siempre trabajamos con neurotransmisores, el cerebro tiene una constante con la mente, se va complementando, se va realizando una red dentro de la memoria y los recuerdos, la amígdala se va relacionando especialmente con esta función de las emociones, la memoria nos trae en el aquí y en el ahora, lo consciente y lo inconsciente, trabajamos mediante registros generados ante los estímulos, prácticamente vamos mediando alguna práctica para ir superando algunas cuestiones de experiencias educativas y siempre es como preguntarnos siempre y ser muy reflexivo con todo lo que podemos ir desarrollando y haciendo en lo que podemos ver y observar, escuchar, tocar, ¿no? Entonces, esto nos da también una apertura muy representativa acerca de la PNL, ¿ok? Bien. Bueno, hasta esta parte me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna observación, alguna otra aportación más allá de lo que hemos comentado. No, profe, no está muy bien. ¿Ok?
Maestra Ivonne, maestra Elizabeth, ¿alguna duda o comentario acerca de esta parte de la PNL? No, profe, todo bien, todo bien. Ok, maestra Elizabeth, maestra Ivonne. Bien, entonces, para ir sintetizando y ir aterrizando ya toda esta práctica introductoria de la PNL, pues uno, ya tenemos la función dentro de la distribución. Bueno, epistemológicamente ya, ¿no? Grinder empieza a dar desde la época de los 70, pues esta representación para ir comprendiendo cómo las personas pueden ir interactuando para poder generarse un bienestar, ¿no? Y la PNL pues empieza a integrarse dentro de este origen para ir viendo cómo nos programamos, cómo neurológicamente vamos trabajando en nuestras conexiones y cómo lo lingüístico empieza a dar una fundamentación de lo que yo quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, dónde lo voy a comunicar y qué áreas de oportunidad también voy a ir desarrollando. A lo largo de esto, pues también dentro de la introducción de la PNL, pues está la función del cerebro y toda esta función organísmica con la amígdala, con el hipocampo, y cómo se usan las aperturas de nuestras sensopercepciones para ir comprendiendo, para ir integrando también la fusión de estas ideas y cómo podemos ir encaminando y abonando también una vivenciación acerca de la estructura metodológica de lo que queremos hacer. Esta parte de las representaciones gráficas como desde lo psicológico, desde lo educativo, desde lo representativo con esta parte de las sensaciones y sentimientos, nos dan una integración también de una manera más globalizada para poder ir dándonos cuenta de lo que podemos ir haciendo y solucionando en nuestra cotidianidad. También esto nos da una apertura muy bonita, nos da una sensibilización muy estructurada y a lo largo de esta parte metodológica también para la PNL está cómo podemos ir aperturando también algunas actividades de reflexión, algunas funciones también muy integrativas y cómo podemos ir habitualizándolo desde una explosión acerca de lo que podemos ir sensibilizando en nuestra persona. ¿Ok? Pues bueno, con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Relativamente, lean todo el contenido de la introducción, la verdad está muy digerible, no está complicado, está muy reservado que vayan como que reflexionando y comprendiendo cada uno de los temas. Ya solo van a seguir aterrizando algunas ideas fuerza para la próxima semana en función a la inteligencia emocional, a esta parte de los campos de la lectura de la mente, la estructura metodológica de lo que podemos ir representando con el ente social, cómo también podemos aperturar esta parte de la apertura de la visión humana y vamos a ir trabajando acerca de la expresión de la guía práctica dentro de estas algunas técnicas, algunos conceptos, algunas ideologías para ir aterrizando pues la integración de la programación neurolingüística. ¿Ok? Y más allá de eso, pues ya todo va a ser muy relativo a la recepción de trabajos y vamos a poder cerrar pues, con mucho gusto esta asignatura. ¿Ok? Entonces, Ok, ¿alguna? sí, profe. No, nada, profe, está bien. Estamos muy bien. Ok, de todos modos, si tuvieran alguna duda, algún comentario, con mucho gusto me pueden escribir, me pueden ir comentando. La verdad, espero que ya en Tabasco ya los climas estén un poquito considerables, que ya estén un poquito más armoniosos. Aquí en Chiapas, en San Cristóbal, ya amaneció frío, pero ya al día de hoy ya se puede contemplar un poquito el sol. Pero siempre pasan estas circunstancias. Pues una de ellas también es agradecerles que me hayan comunicado esto y que también pues todo esto relativo, todo esto se puede ir modificando, entonces si en algún momento necesitan otra modificación, con gusto quedo a sus atentas órdenes, siempre y cuando también esté en mi disponibilidad, pero por lo regular siempre busco poder anclarme a las condiciones que ustedes me soliciten. Pues con esto vamos a ir terminando, vamos a ir dejando esta primera sesión. La próxima semana pues trabajamos un poquito con esta parte de la guía práctica de la PNL. Vamos a revisar un poquito acerca del texto de la guía práctica para que vayan comprendiendo algunas cuestiones y pues todo esto que también nos va dando mucho impacto dentro de lo que podemos resolver en nuestra vida diaria. ¿Ok? Pues bueno, no sé Ok, si sí, tengan profe. algo más que comentar, alguna otra función para ir cerrando. ¿Ya No, no? profe. Y bueno, maestra Isaura, como siempre, un gusto saludarle, qué bonito verle de Igualmente. nuevo. Maestra Elizabeth, maestra Ivonne, ¿algo que quieran comentar para ir cerrando? Bueno, maestro, lo que comentaba es que estoy un poquito mal de la garganta.
Lo que comentaba usted sobre lo que es la programación neurolingüística, pues yo creo que sí, el cerebro, pues creo que ahí es toda la función, ¿no? Porque nos programamos desde pequeños, ¿verdad? A veces cuando papá, mamá, porque bueno, ellos no saben, ¿no? Siempre nos limitan, siempre nos dicen, no, eso no se hace, eso no se toca, y ya uno de grande va con esas limitaciones, que era lo que comentaba la maestra Isaura, y bueno, nosotros trabajamos con adolescentes y precisamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer que ellos se olviden de esos malos momentos y a lo mejor irlos programando para que vayan alcanzando esos objetivos, para que cuando ellos sean ya unas personas adultas, pues sean personas que, bueno, que estén, pues hayan superado ya todos esos malos momentos, ¿verdad? Pero como docentes sí tenemos un gran trabajo y un poquito complicado el hecho de poder programar a un adolescente a que él es capaz de poder hacer pues las cosas que se propone, de alcanzar sus objetivos. A uno es adulto, uno dice, bueno, ya para qué hacer eso si ya eres grande. Cuando en la lectura decía que constantemente, ¿verdad? Pues, se puede ir cambiando porque el cerebro pues es maravilloso. Nosotros somos energía y si mandamos cosas negativas al universo, esas cosas negativas se nos van a regresar. Entonces, pues hay que mandar cosas positivas para que tengamos también cosas en nuestra vida, ¿no? Claro, y algo bien interesante sobre esto, ¿no? Hace rato comentaba yo de los estímulos y respuestas. Si papá y mamá pues siempre mamá y papá van a hacer estímulos, todo lo social va a ser estímulos, nosotros como docentes vamos a hacer estímulos. Depende de nosotros cómo estimulamos a las y a los demás para adquirir una respuesta que sea significativa, ¿no? Y el ejemplo está claro. Cuando somos pequeños nos dicen, no toques esto, no hagas esto, no sirves para esto, ¿no? E inclusive si vamos inundándolo, nos lo vamos creyendo y es donde nos empezamos a programar muchas cosas. Y concuerdo con usted, es muy complicado desprogramar algo que te está causando muchos conflictos y ir como que generando de algo que te vaya generando, pues no sé, un bienestar, algo significativo. Imagínense ustedes desprogramar a alguien que diga, bueno, en un proceso educativo, yo no sirvo para esto, a mí no me gusta esto. ¿Por qué? Porque en muchos casos se van programando esto porque lo escuchan de las y los demás, ¿no? Entonces, es siempre como esta parte del estímulo y respuesta y cómo podemos ir abonando y construyendo dentro de esta parte integrativa. Pero en realidad, sí, esta materia sí deja mucha enseñanza, más allá del trabajo interpersonal, también nos deja como la reflexión de cómo nosotros y nosotras podemos acompañar a las y a los demás y cómo también eso da una buena semilla significativa. La verdad que es una materia muy bonita. Esta con la de técnicas de sensibilización, que son materias muy bonitas que a mí me gustan dar, pues nos enseñan mucho esta parte reflexiva y siempre es desde este enfoque humanista, desde esta parte existencial y desde un aspecto fenomenológico, pero cómo vamos adquiriendo también esta habitualización en nuestro día a día. ¿Ok? Muchas gracias, maestra Elizabeth. La verdad también un gusto saludarle. Gracias. Espero que ya se recupere la próxima semana también de la garganta y ya no esté Ay, con ojalá. eso. Porque a veces sí es bien intenso. Yo creo que con ustedes me tocó también estar una sesión donde la fonía estaba al 1000 por 1000 y no pude hablar después de como una semana, ya no pude hablar, pero sí estuvo bien intenso. Pero bueno, espero que pues pasen un buen domingo. Muchas gracias por tan valiosas aportaciones. Espero que la clase de hoy haya sido muy amena. Más que nada es como ir reconociendo todo esto de la PNL y ir pues prácticamente explorando cada uno de estos temitas, ¿ok? Pues agradecido con verlas, agradecido con estar de nuevo con ustedes en este espacio, aunque sea en pantalla digital. Espero que tengan un excelente domingo. Ante cualquier cosa, situación o circunstancia, pues me pueden mandar un mensajito y quedo en su total disposición, ¿ok? Nos vemos entonces. Maestro, Sigue con gracias este día. igualmente. Bendiciones, maestro. Dios. Adiós. Chao. Chao.